Muy bien. Vale. Pediría que me dijerais, Pasas a modo otra vez se ha presentación, cambiado esto, Cristina. ¿no? Sí, tienes que pasar a modo presentación, por favor. ¿Está en modo presentación? ¿Lo veis ya? ¿Se ve No, bien? No, estás en no. modo edición. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla nos hablará del diagnóstico por imagen de las complicaciones tras el trasplante hepático. Adelante, Cristina. Bueno, pues nada, buenos días a todos y lo primero es agradecer que hayáis contado conmigo para dar para hacer esta presentación y compartir esta mañana este ratito de charla. Y bueno, como ya habéis podido ver, vamos a hablar sobre el diagnóstico por la imagen de las complicaciones del trasplante hepático. Y lo primero de todo quería deciros que, bueno, mi objetivo con esta charla es mostrar muchas imágenes que sean representativas, lo más representativa posible de las diferentes complicaciones de las que nos podemos encontrar tras un trasplante hepático y ver qué papel juegan las diferentes técnicas de imagen en la valoración en el diagnóstico de estas complicaciones. Sin más, vamos a dar comienzo a la presentación que he dividido en estos 4 apartados. Una pequeña introducción, que en realidad serían estos dos apartados primeros, una pequeña introducción, una evaluación post-trasplante inmediato para que veamos cuáles son los hallazgos normales o transitorios que nos podemos encontrar y que, como hemos dicho hemos estado comentando en la introducción, son muchas veces nos da miedo cuando lo vemos, no estamos seguros si realmente son normales o no. Y bueno, pues a ver si aclaramos un poco y luego ya entraremos en el grueso de la presentación, que son las complicaciones y por último unas pequeñas conclusiones. Bueno, pues sin más, como ya todos sabéis, el trasplante hepático es el tratamiento de elección en la enfermedad hepática terminal, aguda o crónica. Los primeros trasplantes que se realizaron ya en los años 60 en Estados Unidos. Y actualmente disponemos de 2 tipos fundamentales de trasplante, aunque veis aquí lo he dividido en 3, pero son 2. Uno de donante cadáver, que puede ser completo, que sería el número 1, o la bipartición hepática, que se utiliza normalmente en niños. El lóbulo hepático izquierdo más pequeño se utiliza para niños y el derecho para un adulto que no sea muy grande. Por otro lado, tenemos los trasplantes de donante vivo, es un trasplante parcial. Estos 2 trasplantes son menos frecuentemente realizados y técnicamente son más complejos, por lo tanto vamos a obtener peores resultados. El más frecuente, sobre todo en España, es el trasplante de donante de cadáver completo, que, como vemos aquí en el Registro Español de Trasplante actualizado a fecha 2023, pues actualmente tenemos registrados más de 30.000 trasplantes, primeros trasplantes. ¿Vale? Las causas globales desde que tenemos el registro, con mayor frecuencia tenemos la cirrosis alcohólica y, en segundo lugar, el virus C o el hepatocarcinoma en tercer lugar. Es verdad que los avances en la preservación del órgano, avances en el tratamiento inmunosupresor y en la técnica hacen que la supervivencia haya aumentado en los últimos años cada vez más. Entonces, pero sin embargo, seguimos teniendo muchas complicaciones, sigue existiendo complicaciones médicas y derivadas de la técnica quirúrgica. Y en esto es donde la radiología tiene un papel fundamental en intentar diagnosticar esas complicaciones lo antes posible para evitar la morbimortalidad derivada de ellas. Seguimos dentro de la introducción haciendo un breve repaso, recordando cómo es la anatomía del hígado, para entender el tipo de anastomosis que vamos a hacer y que es donde con mayor frecuencia nos vamos a encontrar las complicaciones, sobre todo las inmediatas. Entonces, bueno, recordad que el hígado tiene un doble aporte de sangre a través de la vena porta y a través de la arteria hepática. Tiene una vía de drenaje de esta sangre a través de las suprahepáticas y una vía de drenaje de la bilis a través de
la vía biliar, el colédoco, el común y el colédoco. Por lo tanto, se van a realizar, hay 4 anastomosis fundamentales durante el procedimiento quirúrgico del trasplante que debemos conocer, que son estas que os pongo aquí, ¿no? La arterial, portal, hepática y biliar. Fundamentalmente en la actualidad se tiende a hacer una anastomosis término-terminal arterial, también portal y biliar, aunque en situaciones especiales, no excepcionales, porque son relativamente frecuentes, podemos encontrarnos otro tipo de anastomosis que, que debemos conocer que existe esa posibilidad, que no sean término-terminales, y debemos también leernos la hoja quirúrgica, si no viene descrita en la petición, para saber qué es lo que ha hecho el cirujano. ¿Vale? Que normalmente lo describen perfectamente porque se pueden encontrar, pues como en el caso de la arteria, con variantes arteriales y tener que hacer dobles anastomosis, irregularidades, una mala calidad de las arterias y tener que poner un conducto o hacer un injerto en el caso de que tengan una trombosis o una dificultad para hacer la anastomosis portal. Actualmente, en el caso de la anastomosis de las venas hepáticas con la cava, la tendencia es hacer el piggyback, evitando así la resección de un segmento de la cava del receptor, y que es técnicamente más complejo, son cirugías más largas y con mayor riesgo de sangrado. Y por último, bueno, pues en el caso de las anastomosis biliares, aunque la tendencia es hacer una terminal. Es cierto que en algunos casos hay que recurrir a la hepaticoyeyunostomía, pues bien por una vía biliar corta, porque sea un retrasplante, o en el caso, por ejemplo, de que la patología que ocasiona el trasplante esté en la vía biliar, como es el caso de la colangitis esclerosante primaria. Y ya para terminar este apartado de introducción, pues recordaros que el estudio y seguimiento, como hemos estado diciendo, hablando previamente, lo vamos a hacer fundamentalmente con la ecografía Doppler hepático, que sin duda es la prueba, pues, que vamos a tener al alcance. Ya desde las primeras 24 horas se va a hacer un estudio inicial y va a ser fundamental a la hora del seguimiento de un paciente trasplantado si no tenemos sospecha de complicaciones. En el caso de que, bueno, la ecografía con contraste, en el caso de que tuviéramos complicaciones, a nuestra disposición actualmente tenemos ecografía con contraste, que también nos va a ayudar para resolver en esos primeros momentos esas dudas que podamos tener, sobre todo a nivel de la arteria hepática, y pruebas de imagen con contraste, como pueden ser la TC o la resonancia, que nos van también a confirmar o a descartar el tipo de posibles complicaciones vasculares o biliares ante las que podemos estar. La arteriografía y otros procedimientos, pues, intervencionistas, nos van a ayudar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las complicaciones. Como os he dicho, voy a hacer un pequeño resumen de la evaluación del postrasplante inmediato, cuáles son los hallazgos normales y cuáles pueden ser hallazgos transitorios que no tienen por qué estar asociados a un problema vascular. Aquí voy a ir repasando cada una de las formas de presentación, o sea, cómo vemos la arteria hepática en el trasplante, cómo vemos en la vena porta, cada una de las anastomosis que previamente hemos repasado. Bueno, pues el flujo en la arteria hepática es un flujo de baja resistencia, que tiene unas velocidades picos sistólicas entre 40 y 80, pero es relativamente frecuente encontrarnos velocidades picos sistólicas bastante elevadas las primeras semanas, los primeros días, primeras semanas post trasplante inmediato, con índices de resistencia elevados y alta pulsatilidad. Esto es debido en muchas ocasiones al edema que hay alrededor de la anastomosis o al, al tiempo de isquemia de la cirugía, en hígados añosos, o incluso a vasoespasmo que se produce en estas primeras semanas. Debemos vigilarlo, pero lo que sí nos debe preocupar, como aquí os he puesto, son índices de resistencia bajos, más que los altos. Los índices de resistencia bajo, que se relacionan
con una disminución de la resistencia vascular, se ha demostrado que es un signo un indicador de un probable problema vascular. Y ante estos índices de resistencia bajos sí debemos preocuparnos y plantear hacer otras pruebas de imagen con contraste. La vena porta es una vena que tiene un flujo hepatópeto continuo, con variaciones con la respiración y con el latido cardíaco. Los hallazgos transitorios que nos podemos encontrar, sin embargo, bueno, pues un flujo turbulento, que tenga un aliasing con velocidades, como os muestro aquí, elevadas en los primeros días y que se van a ir normalizando progresivamente en los días posteriores. Esta elevación del flujo venoso portal y esta turbulencia está ocasionada también muchas veces está ocasionada por la menor distensibilidad de la anastomosis, el aumento, un hiperaflujo inicial post-trasplante inmediato o por la existencia de edema. Otros hallazgos esperables que podemos encontrar en el post-trasplante es un flujo helicoidal posanastomótico que se asocia a la posible desproporción, discrepancia que hay entre la vena porta del donante y del receptor. Las venas hepáticas y la cava inferior, las venas hepáticas tienen un flujo trifásico debido al ciclo cardíaco, pero en el postrasplante inmediato es relativamente frecuente también encontrar esta pérdida de la fasticidad por el edema que tiene el propio edema del injerto, ¿no? Entonces, bueno, vemos curvas aplanadas. Y en cuanto a la anastomosis biliar, pues aquí os muestro una terminal o esta hepático-yeyunostomía y también podemos encontrar pequeñas colecciones en el hilio biliar que estén en relación con muñones del cístico prominente y que no debemos confundir con pequeñas colecciones. Otros hallazgos, que son relativamente frecuentes y que no son por sí complicaciones, son en el postrasplante inmediato, derivados de la cirugía, son pequeñas colecciones, pequeños hematomas, el derrame pleural derecho muy característico o este edema periportal que vemos en muchos pacientes recién trasplantados. Y vamos a dar comienzo ya, el siguiente apartado, a las complicaciones de trasplante hepático, que son el grueso de la presentación y que sin más voy a dar comienzo y os voy a empezar a comentar. Bueno, clásicamente se dividen las complicaciones en vasculares, biliares y otro tipo de complicaciones y vamos a seguir ese esquema. En primer lugar, vamos a hablar de las arteriales. Las arteriales son las complicaciones vasculares más frecuentes y las más temidas también, porque pueden llevar desde una insuficiencia hepática o estenosis de la vía biliar o sepsis a pérdida del injerto. Entonces, son muy peligrosas este tipo de complicaciones. Dentro de las complicaciones arteriales, la trombosis de la arteria hepática es la que se suele producir más precozmente y es la más frecuente también. Conlleva, como veis en la diapositiva, una pérdida del injerto hasta en el 53% de los casos y debemos tener en cuenta que puede tener consecuencias no solo a nivel arterial, sino a nivel de la vía biliar, por lo que os he resaltado en la diapositiva, y es que tras el trasplante hepático, la arteria hepática es lo único que da sangre al árbol biliar. La ecografía Doppler de estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? ¿Qué es lo que podemos encontrarnos? Pues una ausencia de flujo en la arteria hepática y en las ramas intrahepáticas. Sería preferible, bueno, pues encontrar datos de trombosis inminentes y que nos dé tiempo que nos dé un margen de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar atentos a estos datos, a estos signos de trombosis inminente, como puede ser la pérdida de la diástole, la amortiguación del pico sistólico, que va a ir seguido de esa pérdida del flujo en la arteria hepática y que nos debe hacer
hacer pensar que algo está sucediendo y deberíamos inmediatamente realizar una prueba con contraste. Fundamentalmente, preferiblemente un TAC si la sospecha es alta, lo vamos a ver como vemos aquí en estos dos casos. En este caso, una amputación de la arteria hepática, o podemos encontrar y ver directamente el trombo en el interior de la arteria hepática. En ocasiones esta trombosis no se produce precozmente, se produce más tardíamente, y lo que debemos sospecharla cuando hacemos una ecografía Doppler a un paciente y encontramos índices de resistencia intrahepáticos con flujos parvus tardus. En este caso habrá que irse a ver la arteria más proximalmente y ver qué es lo que está sucediendo con esa arteria. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces estas trombosis más tardías pues, pueden pasarnos desapercibidas como os expongo aquí por una calidad buena de colaterales, ya que el paciente con un problema, una trombosis arterial, comienza a desarrollar colateralidad en las primeras semanas. Entonces, si consigue una buena calidad de esta colateralidad, puede habernos pasado desapercibido clínica y analíticamente esa trombosis arterial. La estenosis de la arteria hepática es la segunda complicación vascular en frecuencia. Se produce algo más tardía en el tiempo, habitualmente, que la trombosis, y su clínica se solapa con la de la trombosis tardía de la arteria. Hay que diferenciarlo y para ello, bueno, pues igual que en la trombosis tardía, vamos a encontrarnos flujos parvus tardus intrahepáticos, pero veremos a nivel de la estenosis velocidades picosistóricas muy elevadas. Esto bueno, va a hacer que solicitemos una prueba de imagen con contraste, y aquí os traigo algunos ejemplos de estenosis arteriales con una estenosis menos llamativa a nivel proximal, una más distal con un acodamiento de la arteria, que se confirmó en la arteriografía. Otra estenosis de la arteria, en donde veis la irregularidad, la disminución del calibre con un acodamiento también. Aquí está en la reconstrucción volumétrica. O en este otro caso, que se estenosaba y hacía un bucle que, bueno, se corrige con un balón y con un este. Vemos cuál es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Dentro de las complicaciones vasculares arteriales, voy a hacer una breve mención sobre el síndrome del robo arterial y del pseudoaneurisma para que, bueno, que hay que conocerlas, aunque bueno, la incidencia es bastante más baja que las anteriores que he expuesto. El síndrome del robo arterial, la incidencia y la etiopatogenia no está clara. El diagnóstico, como os pongo ahí, el gol estándar es la angiografía, y lo que se produce es una derivación del flujo arterial hepático hacia otras arterias. En este caso, como en el ejemplo, vemos cómo deriva a la arteria esplénica, pero puede haber un robo hacia la gastroduodenal o hacia la gástrica izquierda. En el Doppler vamos a poder sospecharlo si vemos velocidades picosistólicas en la arteria hepática muy bajitas, como os pongo aquí por debajo de 35, con una hiperperfusión portal. En el TAC veremos lo que esperamos encontrar es una desproporción en el calibre de la arteria hepática, que es más pequeña con respecto a la arteria que está robando ese flujo. Podemos encontrar también esplenomegalia en el caso de que el robo sea hacia la arteria esplénica. Y en la geografía, pues vamos a ver un flujo reducido, como hemos dicho, en la arteria hepática y preferente hacia la arteria esplénica. El tratamiento, como en este caso, es hacer una embolización de la arteria que está robando para favorecer el flujo hacia la hepática. Y por último, dentro de las complicaciones vasculares arteriales, hay que mencionar los pseudoaneurismas de la arteria hepática, que también son complicaciones raras, pero bueno, hay que conocerlas porque no las podemos encontrar. Normalmente lo más frecuente es que sean a nivel de la anastomosis o en una zona de angioplastia. Suelen ser aneurismas micóticos y en otras ocasiones, pues si son intrahepáticos, casi siempre van asociados a un procedimiento previo o a una infección previa, ¿no? Como os pongo en la diapositiva.
Bueno, un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es esa morfología en boca de pez de la anastomosis de la arteria, que en ocasiones se ve en los angioTAC, y no confundirla con el aneurisma, el pseudoaneurisma de la arteria hepática. Pasamos a las complicaciones portales. Son bastante menos frecuentes que las arteriales y se manifiestan clínicamente con hipertensión portal, siendo raro el fallo hepático. La trombosis dentro de estas complicaciones es la más frecuente, la trombosis portal, que la veremos igual que la vemos en el resto de pacientes, aunque no estén trasplantados, ¿no? Un defecto de replección, un trombo ecogénico, el defecto puede ser total o parcial en la ecografía. Y ante la sospecha, bueno, pues podemos confirmarlo haciendo una prueba de imagen con contraste, lo más rápido y accesible normalmente el TAC, o la ecografía con contraste, y vemos los defectos de replección en la vena porta, en la porta principal y en las ramas portales intrahepáticas. Eh, la estenosis de la vena porta es una complicación más rara. Normalmente se produce a nivel de la anastomosis y podemos sospecharla cuando vemos, como en este caso, veíamos la disminución del calibre y un flujo posanastomótico elevado, ¿vale? Un flujo portal elevado, por encima de 125. O cuando la relación de la velocidad previa a la anastomosis y posanastomótica es mayor de 3 veces la primera. ¿Vale? Este caso en este ejemplo que os he traído aquí, vemos cómo se veía la reducción del calibre, se hizo una portografía donde se confirma esa reducción del calibre, incluso la, la fuga de contraste hacia colaterales que ya había desarrollado el paciente, y como tras el tratamiento el flujo es preferentemente hacia el hígado. Un hallazgo que podemos encontrar en ocasiones no es patológico y no es clínicamente significativo, es la desproporción entre la vena porta del donante y del receptor. Como os pongo en este ejemplo, que bueno, aquí es verdad que estaba asociado una estenosis a nivel de la anastomosis. Y el robo de la vena porta, que se produce como en el robo de la arteria hepática, una derivación de la sangre portal hacia un zoom portosistémico. Vamos a ver en la ecografía Doppler velocidades portales disminuidas, hepatófugas, incluso ausentes si hay trombosis. Y un signo precoz que podemos encontrarnos es la inversión del flujo en la vena porta izquierda. Vamos a ver, pues como en este caso que os traigo aquí, varices de gran tamaño, son portoácigos y derivaciones hacia la vena mesentérica inferior, perdón, que derivaron hacia una trombosis, incluso llegaron a hacer una trombosis de la vena porta en el trasplante inmediato. Y finalmente, bueno, una complicación rara, pero que podemos encontrarnos es la fístula arterioportal. Debemos sospecharla cuando detectemos flujos intrahepáticos con índices de resistencia bajos, debido al drenaje venoso rápido que se va a producir. Y aquí os traigo este ejemplo que es muy llamativo y muy gráfico, muy visual, donde vemos este paciente que clínicamente estaba asintomático y en un control post-trasplante se vio esta diferencia de captación del contraste del lóbulo hepático izquierdo frente al derecho, y se confirmó, bueno, pues, que había hecho una fístula arterioportal, y como antecedente tenía una reintervención por una trombosis aguda de la arteria hepática. Eh, Pasamos al último bloque de las complicaciones vasculares, donde vamos a ver algunos ejemplos de complicaciones derivados de problemas en las venas hepáticas y la vena cava inferior, que
también son raras, son infrecuentes y que fundamentalmente son dos tipos, la estenosis y la trombosis. La estenosis más frecuentemente se produce a nivel de la anastomosis, pero también puede estar provocada por problemas extrínsecos, colecciones o incluso torsiones del injerto. El Doppler, en este caso, nos ayuda, no nos, mm, no hay muchos datos para hacernos sospechar, sobre todo si nos basamos solamente en que veamos una curva monofásica, ¿vale? Porque como ya os he dicho, esto es un hallazgo muy sensible, pero poco específico. Los trasplantes inmediatos pueden tener esta curva monofásica eh, por el propio edema que tiene el trasplante. Entonces, bueno, si sospechamos una estenosis de las venas suprahepáticas, hay que plantearse hacer una prueba de imagen con contraste para confirmarlo, confirmar la estenosis, la zona de la estenosis, si hay la causa. Y podemos ver también pues ya, problemas en el parénquima derivados de la congestión hepática. Las trombosis de las venas suprahepáticas se suelen producir por un estado de hipercoagulabilidad, y en la ecografía vamos a ver, como en cualquier otra trombosis, la ausencia de flujo o la presencia de un trombo dentro de las venas, que vamos a confirmar con las pruebas de imagen con contraste. Y pasamos al bloque de las complicaciones biliares. Las complicaciones biliares son el tipo más frecuente de complicaciones que se va a producir en un trasplante hepático. Y en segundo lugar, como ya hemos visto, las arteriales, ¿vale? Entonces, dentro de las complicaciones biliares, la estenosis de la vía biliar es la complicación más frecuente. Tenemos dentro de ellas las que se producen a nivel de la anastomosis derivado de la técnica quirúrgica son también las más frecuentes. Entonces, aquí veis un ejemplo. ¿Cómo diagnosticaríamos una estenosis o sospecharíamos una estenosis con la dilatación de la vía biliar? Hay que tener en cuenta que en los pacientes trasplantados la dilatación objetivada ecográficamente en ocasiones no es tan llamativa como la del paciente no trasplantado por la inervación de la vía biliar. Entonces, bueno, pues si lo sospechamos hay que hacer pruebas de imagen y hay que confirmarlo casi siempre haciendo colangioresonancia. Como veis en este caso, vemos una estenosis a nivel de la anastomosis. Pero también podemos encontrarnos con estenosis no anastomóticas, como son la de la colangiopatía isquémica o las de infecciosas o de recidiva de la colangitis esclerosante primaria. ¿Vale? Esto es un ejemplo de colangiopatía isquémica derivada de un problema a nivel de la arteria hepática, como deriva en una colangiopatía isquémica y posteriormente episodios de colangitis de repetición con formación de abscesos. Las fugas biliares son la segunda complicación biliar. Normalmente se producen en la zona se pueden producir en la anastomosis, en la zona de la entrada o salida del tubo en T, como era en este caso, que aquí os muestro esta colangiografía, o en este otro, en esta resonancia hecha con ácido gadosético, vemos la extravasación del contraste de la vía biliar, que era perianastomótico, en una paciente que reingresa por fiebre y dolor abdominal. Y vemos estas colecciones que ya de entrada se sospechó pues, que era una fuga biliar. La ocupación de la vía biliar es otro tipo de complicaciones que pueden estar ocasionadas bien por litiasis o como
que se presentan, como vemos aquí, como en la colangiografía, como defectos de replección en la vía biliar y están asociados en la mayoría de los casos a éstasis biliar. Otra forma de ocupación de la vía biliar, que es menos frecuente y que puede aparecer a lo largo del primer año post-trasplante, es la patología, el síndrome del molde biliar, que entra dentro del espectro del daño arterial isquémico, como os pongo aquí. ¿Esto qué es lo que se produce? Se produce un problema vascular que deriva en una necrosis de la mucosa que cae descamada dentro de la vía biliar y la obstruye. Y ecográficamente vamos a ver defectos de replección dentro de la vía biliar que está dilatada, y en la colangiografía, en este caso que tenía una trombosis de la arteria, y vemos en la colangiografía como defectos de replección con esta imagen de ducto dentro de ducto, de raíl de tranvía, o hiperintensidades de señal en T1, ¿vale? Que es muy característico de esta patología, que finalmente bueno, pues está dentro del espectro del problema vascular, del daño vascular isquémico de la vía biliar. Y para ir finalizando este bloque, bueno, pues otras complicaciones, hemorragias, como veis aquí, un sangrado activo de la arteria que provoca un hemoperitoneo, neoplasias asociadas a la inmunosupresión o recidivas de las patologías de base, hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, problemas derivados de la isquemia del injerto, que pueden derivar en infartos, incluso sobre infección de esas zonas liquefactas o infartadas, o infecciones de todo tipo. A nivel abdominal, pues podemos encontrarnos peritonitis y colangitis con microaccesos de repetición, sí, diferentes tipos de infecciones. Y la recidiva de la hepatopatía, que es una de las complicaciones también más frecuentes en el caso de la hepatitis C o, por ejemplo, en el caso de la colangitis esclerosante primaria. En este ejemplo que os muestro, un paciente trasplantado por colangitis esclerosante en 2017 y en el que recidiva en 2024. A modo de resumen, las complicaciones, como habéis visto, además siguen una cronología, ¿vale? Bastante esperable o bastante típica, pero también en esta tabla os quiero mostrar que, aunque la cronología nos puede ayudar a sospechar, ¿vale? Veis aquí en verde cuándo es más frecuente, por ejemplo, la trombosis de la arteria o de la vena. Vemos que a lo largo del tiempo no deja de poder suceder una trombosis tanto arterial como venosa o una estenosis, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta en nuestra mente cuando nos enfrentamos a un problema, a una posible complicación, cuál es la cronología de cada una de las complicaciones posibles, pero también hay que pensar que, bueno, que las complicaciones deben considerarse en un continuo y pueden ocurrir fuera de la línea del tiempo esperada. Y para terminar, bueno, pues como habéis visto, el diagnóstico radiológico de las complicaciones del trasplante contribuye a la mejora de la supervivencia del injerto y del paciente. Es imprescindible conocer la técnica quirúrgica a la hora de enfrentarnos a una posible complicación en un paciente trasplantado. Las complicaciones arteriales y biliares son las más frecuentes y las que condicionan una mayor morbimortalidad del paciente. Y aunque la ecografía Doppler es la técnica de elección en el post-trasplante inmediato y en el seguimiento del paciente trasplantado, el uso de técnicas diagnósticas complementarias hoy en día es imprescindible y tiene que estar disponible ante la sospecha, sobre todo de una posible complicación. Y sin más, daros las gracias. Y bueno, no sé si hay preguntas, creo, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Es que ha estado clarísimo bueno, casos para todo, ¿no? Todo bien visto en la imagen. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Adela o Sandra, ¿tenéis algún comentario antes de pasar a las preguntas? Pues mira, Nada, yo dime. quisiera felicitar a Cristina. Me ha gustado mucho la diapositiva de hallazgos no del todo normal, pero esperables en el primer control 24 horas, que creo que es importante conocerlos para no
pensar que algo normal dentro de, ¿no?, de lo esperado en 24 horas, pues es patológico. Esa diapositiva me ha gustado mucho. Y te quería preguntar, Cristina, si vosotros hacéis con la angiografía como de basal a los pacientes trasplantados como para tener un mapa de cara a eventual evaluación. No, no. Nosotros en Medice sí que la ¿Sí? hacíamos, sí. Con Al angio mes. por resonancia. Sí, al mes del trasplante, ellos, los cirujanos solían hacer la intraoperatoria, que esa quedaba en una historia. Pero a veces, bueno, lo que se hacía era el control al mes y nos servía como un poco de mapa porque a veces te podías tener disproporciones del calibre de la vena, o sea, del colédoco del donante con el del receptor, exacto. Entonces te venía muy bien tener una basal pues para detectar cambios que pueden ser muy sutiles, ¿no?, en algunos casos particulares y tal. ¿Vosotros la hacéis? No, no la hacemos, no la hacemos. Vale. La verdad es que nunca nos la han planteado, pero Sí. bueno, no No, aquí en sabemos. Valle no la hacemos, pero allí sí que la hacían. Y me parece, la verdad, que es una cosa que está bien. Sí, sí, y os ayudaba a Sí, hacer, se lo sobre hacíais todo, por protocolo a todos los sí, pacientes al al mes. mes, exacto. Vale. Como un mapa basal, por así decirlo. Colangio, Colangio, solamente una colangio. Bueno, exacto, sí. vale, vale. Pues no sabía. ¿Vosotros, Adela o Ángeles, también lo hacéis? ¿O Nosotros os no, ayuda? nosotros no lo hacemos, ¿no? Adela, allí en Valencia. No, nosotros tampoco. Bueno, quería felicitar a Cristina por la presentación, ¿no? Porque ha sido una Muchas gracias. presentación muy educativa, muy ilustrativa, que como han comentado Ángeles y Sandra, con un montón de casos muy didácticos y que nos ponen, ¿no?, de manifiesto, ¿no?, la cantidad de problemas a los que nos enfrentamos en el día a día en los pacientes con trasplante hepático. Y con respecto al estudio de colangio-RM del mapa biliar al mes, nosotros no lo hacemos. Más, antes sí que se le hacía cuando hacían los trasplantes con el tubo de Kerr, sí que hacíamos un control, Exacto. pero como ya no se utiliza el tubo de Kerr, del mapa biliar no, salvo que haya una complicación, no tenemos un mapa inicial para ver qué pasa luego con esa vía, que me parece una idea interesante, pero que nosotros no la tenemos en práctica. Y yo quería preguntaros a todas un poco, porque nosotros, lo ha comentado Cristina al principio de la presentación y hemos comentado antes de empezar la ponencia, los protocolos de tiempo de cuándo se realiza la eco del trasplante hepático, porque nosotros hemos pasado en los últimos años de hacerla a las 24 o 48 horas, yo prácticamente la hacemos en el primer control el día del trasplante, o sea, es que no son ni 24 horas, o sea, subimos a la REA y el paciente está intubado y digo, ¿quién mejor ha visto la arteria, ¿no?, que el cirujano que acababa de cerrar al paciente? Y es un poco una demanda que tenemos por parte de los cirujanos, y no sé si en vuestros hospitales también ha habido este cambio en el control, que cada vez se realiza de manera más precoz, y no sé si ha aportado algún tipo de cambio de detectar de manera con mayor antelación posibles complicaciones vasculares, porque nosotros no tenemos esa percepción. Los cirujanos sí que se sienten mucho más seguros con ese control, que prácticamente lo hacemos 12 horas después del trasplante. Además, como habéis comentado, pues muchos se trasplantan durante la noche y el control se hace a la mañana, ¿no? Además, un poco por conveniencias con el servicio de REA también tenemos que hacerlo antes de las 10 de la mañana por rollos suyos de disponibilidad de camas, y te vamos un poco con ese agobio, y no sé si esto también es generalizado, este cambio de protocolo en vuestros hospitales también. ¿Sandra? Sí, aquí también pasa, que a veces la verdad que pone dificultad técnica porque claro, son pacientes pues con cicatrices de la partomía, con apósitos, con un neumoperitoneo postquirúrgico muy abundante, más de lo esperado, que cuando la haces un poquito más retrasada. La suelen pedir sobre todo en pacientes pues que ya ha habido algún tipo de problema, nos han quedado tranquilos, todavía añade más dificultad, pero sí que lo hemos notado. Y claro, también es como muy difícil valorar en esas condiciones que estamos viendo francamente patológico o que no es patológico, que es esperable. También nos pasa aquí, ¿eh? Sí, sí. Sí, nosotros también ahora a las 48 nunca se hace, siempre se Nunca. hace el día a las 24 horas. Yo creo que está justificado, porque no tiene mucho sentido esperarse, ¿no?, hasta las 48, cuando el riesgo es, sobre todo, es nada más trasplantar. Nosotros sí lo hacemos también ahora cada vez, siempre a las 24 horas. Y luego, si no hay ninguna complicación en la primera ecografía ni se desarrolla clínicamente nada, ya se hace otro control a los 5 o 7 días y ya está.
Básicamente ese es el protocolo que tenemos. Cristina, ¿vosotros? Ya, nosotros lo que pasa es que, bueno, como os he comentado, la primera ecografía la hacen los propios intensivistas Mm, en UCI, entonces lo hacen en las primeras 24 horas y, claro, no tenemos variación en la demanda más allá de cuando se encuentran alguna complicación que entonces, o alguna sospecha de complicación, que es cuando ya ujú, nos avisan, ¿no? Sí, que suelen avisar también a uno de nuestros compañeros. Nosotros tenemos siempre un ecografista de la unidad para las plantas y está disponible todos los días laborables hasta las 3 de la tarde, claro. Entonces, bueno, pero que no, en concreto no hemos notado esa variación porque las primeras ecos las hacen ellos. Y luego, Cristina, Dime. ¿hacéis el paciente antes de ser alta? ¿Tiene una No, no. ecografía por parte del radiólogo o se queda con la hecha inicialmente por el No, servicio? no siempre, no Ah, siempre, ¿eh? No, no, no siempre hay control al alta. vale, aquí tampoco, ¿eh? No, no siempre hay control No, al alta. No. no, es una cosa que sí, a mí también, pero no, no, no siempre todo el paciente se va con una eco al alta. Y es Mm, verdad que van bien. O sí, sea, que cuando ellos lo sospechan, realmente, a ver, yo confío bastante, vamos, totalmente en ellos. Cuando ellos sospechan que hay una complicación, suele haberla. O sea, mm, mm, entonces, creo que también ellos tienen esa seguridad de que cuando el paciente va bien y, bueno, pues se va de alta ujú. y se y va harán sus bien. controles posteriores y va bien, Sí. ¿no? Entonces, creo que, vamos, Mm. no hay un protocolo, yo creo, establecido. Bueno, no lo creo, no. No lo hay. Yo, mira, hay una cosa que a mí siempre me preocupa y es posible que ya lo hayamos comentado contigo, Cristina, no recuerdo bien. Muy Cuando tienes estos picos sistólicos, ¿no? Los primeros días, que te aparece que la arteria tiene solamente un pico, o sea, que ni tiene bien. diástole ni tiene una buena sístole, ¿no? O sea, que se supone Mm. que la vía biliar debe estar de algún modo sufriendo. Y le vas haciendo el control al día siguiente y al siguiente, y eso sigue. ¿Hasta cuándo esperáis vosotros para embolizar la esplénica, para aumentarle el Mm. flujo? Pues la verdad es que el protocolo yo no lo sé. No, no es una cosa, porque como no, supongo que esto será, lo llevan, lo tratan más con los compañeros de vascular intervencionista. Entonces no sé Mm. si ellos tienen un protocolo establecido de cuándo embolizar la arteria esplénica para aportar más flujo a la hepática. ¿Vosotros tenéis un protocolo de días, de Nosotros semanas tenemos o un protocolo, pero en cierre? no Es está definido. basado en la evidencia, digamos. Tenemos un protocolo que al cuarto día, si son picos sistólicos, ¿eh? No es que sea un Sí, IR solo, es decir, si la sístole también nada, no tiene casi sístole, y al cuarto día embolizamos la esplénica, aunque no tenga mm, síntomas, por miedo a que se lesione la vía biliar, pero creo que claro. es un protocolo empírico, o sea, es que no sé muy bien, por eso siempre, ¿no? Me entra la duda, porque realmente ni he leído nada al respecto, no está claro, ¿no? qué Mm, hacer en esos casos, y no preparar. sé muy bien qué se La hace verdad es en que otros hospitales. preparando la charla tampoco he leído nada ni he leído nada antes, pero bueno, me parece interesante. No sé si a lo mejor pues, con los vasculares, no sé si mis compañeros de vascular intervencionista, ellos tienen algún protocolo o algo Mm. aunque no sea un protocolo, sí un, algo preestablecido, ¿no? Como tenéis vosotros, no sé, si empíricamente también. No Sandra y sé, Adela, sí. ¿vosotros esto lo manejáis de alguna forma o lo tenéis Yo, la verdad que ahora? cuando haces el estudio pretrasplante ya sueles dar medidas sobre el calibre de la arteria esplénica, Mm, ¿no? Y la hepática del receptor, pues para que tengan una idea de, ¿no? Cuando van a quirófano, pero yo en mi experiencia, vamos, cuando hay problemas de la esplénica, generalmente ya intraoperatoriamente ya suelen ver que al hacer la anastomosis el flujo de la arteria fuga. hepática sí, no suele ser como demasiado allá. Yo creo, o tengo la idea de que casi más lo sospechan ellos que no tanto por los índices de resistencia. Mm,
A ver, en cualquier caso, si ves que hay unos índices de resistencia que se mantienen más allá, ¿no?, de las 24-48 horas, esperable un poco por el edema de la anastomosis y tal, yo creo que lo que haríamos sería una angiotac, pues para ver que no hay nada, y si lo único que sé pues es esta disproporción, pues ya te lo podrías plantear. Pero vamos, que como algo establecido de protocolo tampoco, ¿eh? No, No. vosotros, que yo sepa, no, ¿eh? Nosotros en la Ángeles, ¿y vosotros habéis notado si mejora el índice de resistencia y Sí, la, le la haces una, a- sí, y le se haces nota, o una sea eco que al momento y ya tienes y flujo ya, normal. sí, Sí. pues mira. Ah, No, Claro, yo no, no. sí que es verdad que cada vez se hacen más, se ligan de forma preventiva más frecuentemente durante el Las acto clínicas, quirúrgico, ¿eh? sí. En cuanto es un Ujú. poquito grande ya la Mm, ligan. Pero sí. hay veces que no la han ligado porque no es un bazo muy grande o una esplénica muy grande y luego no tienes este registro así mantenido que te preocupa porque dices, bueno, esa vía biliar y debe estar sufriendo, ¿no? Claro. Y ya Ya, no sabes qué hacer. ya, Y al ya, ya. final, bueno, te digo que al cuarto día más o menos pues, se acaban embolizando. Nada, era... Mira, ¿hay alguna pregunta más en el chat? Que tenemos 3 minutitos, a ver si nos da tiempo. Que Vamos. nos pregunta el doctor Pedraza, si crees que es posible hacer un informe estructurado con datos cuantitativos para valorar las complicaciones post-trasplante. Mm, Eh, un informe estructurado. La verdad es que, bueno, nosotros no tenemos informe estructurado, pero posible. Supongo que sí, se puede hacer un informe describiendo las complicaciones más frecuentes, si existen o no existen, y con datos cuantitativos, pues también, claro, sí, sí se podría. No, no lo tenemos, la verdad. También, igual que un informe estructurado previo al trasplante, ¿no? En el estudio Mm, pre-trasplante, pues, que también nos lo requieren muchas veces los cirujanos mm, y sobre todo cuando no tienes, el radiólogo no tiene mucha experiencia, pues para que cosas que no se le pasen, ¿vale? Por mm, decir, ¿no? Que les vienen Sí. bien. mm. Supongo que sí, pero nosotros no tenemos informe estructurado, ¿eh?, para las complicaciones, pero vamos, ¿cómo puedes hacer? Sí se puede hacer. Yo creo que sí. Mira, nos pregunta también, Salva, si crees que el TAC de doble energía puede aportar valor en las complicaciones de post-trasplante. Pues mira, la verdad es que nosotros no tenemos experiencia. Acaba de llegar el TAC y entonces no te puedo decir. Supongo que sí, que nos ayudará. Lo que pasa es que esto igual dependerá luego de la disponibilidad que tengamos del TAC. Que si tenemos ahora mismo, como tenemos un TAC, no sé si vamos a poderlo luego utilizar para estos casos, si no está en la unidad de urgencias. Entonces, no lo sé. Mm, La verdad es que nosotros no, hoy en día yo no tengo experiencia. mm. Entonces, pero bueno, no sé si No sé si vosotros tenéis Adela o TAC dual. Sandra. No, yo ¿No? tampoco tengo. No. No, nosotros en la urgencia no, en los programados sí que lo tenemos y es verdad que casi todos los pacientes con cualquier problema de trasplante hepático o cualquier hígado, sí que intentamos realizarlos en el TC espectral, pues eso, porque siempre los mapas de yodo nos van a ayudar, podemos Claro. evitar, ¿no?, el estudio sin contraste, con el virtual no en contraste, pero en el contexto Mm, de urgencia, una complicación inmediata, no tenemos disponibilidad en el servicio de urgencias tampoco. Ujú. mm. Otra, Teóricamente, pues nos ayuda. Nada, nada, ya sí. está, ya está. No, más preguntas del doctor Pedraza. Si crees que la Reso 3 Teslas aporta mayor valor que la 1,5 Teslas para valoración de las complicaciones. Pues bueno, la verdad es que con la calidad que tenemos ahora mismo con las de 1,5, las nuevas que tenemos dos nuevas, bueno, tenemos tres nuevas, en comparación con la de 3 Teslas, pues yo, a ver, no noto mucha diferencia. Yo creo Mm, que no, eso no supone una dificultad. Si el estudio está bien realizado, no supone una dificultad. Quizá incluso claro, para la colagio mejor la otra, pero bueno, sí, creo el que no. problema es los artefactos de respiración, ¿no? Que estos, Pero vamos, ahora mismo con la de Tesla y medio salen bastante, bastante bien el estudio. No, no, También creo nos que no. pregunta si el PET tiene algún valor para el estudio de complicaciones post-trasplante.
En el caso de las complicaciones infecciosas, supongo que sí. Nosotros no utilizamos, no utilizamos, yo creo, el PET de rutina en estos pacientes. No solemos utilizar casi nunca. A lo mejor las complicaciones infecciosas pues nos puede ayudar, pero no desconozco más. Ujú. Y también nos pregunta si existe un seguimiento amplio de las guías internacionales estandarizadas para valorar las complicaciones post-trasplante. A mí no me No consta, sé, yo creo que haya guías, ¿no? no me suena. Sí, no, No. tampoco tengo constancia. Igual hay No. algún documento de trabajo, pero así guías como tal. No, Mm, yo no lo he visto. A mí no me suena tampoco, ¿eh? ¿Y cuáles son los retos de futuro para mejorar la valoración de las complicaciones post-trasplante? ¿Qué crees que podríamos mejorar o aportar? ¿Dónde deberíamos trabajar? ¿En qué sentido? Pues buena pregunta. Difícil de No, contestar, no me la ¿no? había planteado. Además, con Eh, los retos que tenemos ahora de futuro, ¿no? Todo lo sí, que se avecina con las herramientas de inteligencia eso artificial y te iba a todo, es que decir, no quizá a lo sabemos dónde mejor. vamos a llegar. Quizá a lo Sí. mejor con el tema de la inteligencia artificial, pues se puede hacer algo, alguna herramienta, buscar alguna herramienta que nos ayude, ¿no? Sobre todo volvemos al inicio, ¿no? de la presentación, quizá a, a darle más o menos importancia a los hallazgos que se salen fuera de lo normal, aunque puedan ser transitorios, ¿no? Yo creo que es ahí. Puede ser, porque luego una vez establecida la patología, creo que lo hacemos bastante bien, ¿no? Creo que sí, el diagnóstico luego se hace bastante bien. Entonces, quizá eso, intentar adelantarnos un poco a Mm, la posible complicación. Ahí creo que ujú. puede estar, no sé, si se os ocurre Mm. algo. No sé, completamente de acuerdo. No sé, Adela, Sandra, si queréis añadir algún comentario. Nada, yo De terminar acuerdo. dándole la enhorabuena a Cristina por la presentación y a Sandra y a ti, Ángeles, ¿no? por invitarme a participar en esta ponencia que creo que ha resultado, ¿no? de un interés científico importante y que todos hemos vuelto a aprender, ¿no? y a refrescar actualizar el tema del trasplante hepático, que efectivamente creo que es un punto importante en nuestro día a día e intentamos siempre mejorar y dar nuestra mejor versión e intentarlo hacerlo siempre lo mejor posible. Gracias a todas. Pues sí, muchas gracias, Cristina, por la Igual. presentación. La verdad es que ha sido muy didáctica, como hemos dicho. Me ha encantado. Ha estado muy bien, muy bien. Y muchas gracias a Adela y Sandra por vuestras aportaciones y vuestra experiencia. Y Salva, si te parece, creo que Sí, ya estamos ya incluso fuera de hora. Si sí. te parece. Nada, repetir un poco los agradecimientos a ti, Ángeles, como moderadora, a Adela como experta y también Sandra como experta y a Cristina. Bueno, mejor imposible. O sea que muchísimas gracias. Yo creo que me he quedado con 3 ideas, ¿no? Has dicho que hay que conocer la técnica quirúrgica, que sobre todo tenemos que valorar complicaciones, sobre todo a nivel arterial y biliar, y el ecodoppler, pero también otras técnicas, ¿no? Yo creo que son los 3 puntos que hay que recordar. No sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, Cristina. Bueno, pues nada, ya has hecho tú el resumen. Bueno, lo primero, muchísimas gracias otra vez, reiterar las gracias por haberme invitado a participar. Y luego, bueno, pues nada, que lo que acabas de decir. Es fundamental que trabajemos, esto ya se ha repetido en diferentes foros, codo con los cirujanos, porque necesitamos conocer qué es lo que han hecho ellos para que nosotros seamos capaces de interpretar bien las imágenes y ayudarles en lo que podamos. Entonces, bueno, pues ya lo has resumido tú, las tres Muy bien. ideas fundamentales que quería dar. Perfecto, pues nada, seguro que contamos contigo. Ángeles cuenta contigo para las siguientes sesiones y simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor José María Oliver del Hospital La Paz y al doctor Miguel Chiva del Ramón y Cajal, que nos van a hablar de evaluación percutánea en cáncer de mama. Estáis todas invitadas, que tengáis un gran día. Gracias Cristina, gracias Ángeles, gracias Adela, gracias Sandra, gracias Dani. Nos vemos. Un saludo a todas. Un saludo a Saludo. todos. Muchísimas Buen gracias. día. Hasta luego. Muchas gracias a Encantada. todos. Adiós.